vuelto. Hemos vuelto para informarles sobre todo lo que está sucediendo en esta ciudad, provincia, país, mundo. Distintas noticias tenemos en el día de hoy con Solange aquí a mi lado. Para iniciar, más que una noticia, traer una efeméride. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Ricardo Mazzetti, periodista, también guerrillero argentino, digo, que hemos mencionado, claramente traemos seguido a este programa, porque es parte también de la comunicación que hacemos día a día, como Radio Trinchera, como Multimedia Trinchera. Concretamente en el 64, hagan la cuenta de años, yo no soy matemática, hace muchos años, un 21 de abril se interna en las selvas salteñas básicamente para iniciar básicamente un levantamiento, empezar a construir un tipo de guerrilla dentro de Argentina, luego de la experiencia que vivió en carne propia en Cuba, en la Revolución Cubana, y con esas ideas revolucionarias y claramente de liberación nacional desembarca nuevamente en su patria, nuestra patria Argentina, para traer también esas ideas, ¿no? Y construir una patria distinta, junto a otros compañeros y compañeras. En ese momento, Mazzetti mencionado como el comandante segundo, se interna, como decía recién, en las selvas, y lamentablemente después de eso no se tuvo muchas más noticias de él, sí que el grupo guerrillero del cual estaba comandando, sí fue interceptado, ¿no?, por las fuerzas concretamente, y desarticulado. Así que hacer esta mención para arrancar esta gran efeméride y recordar en el día a día a Mazzetti y a su labor periodística y por sobre todo militante, ¿no? Para quienes hacemos comunicación popular, política, un periodismo serio y comprometido, siempre presente. Bien, así que en este aniversario de quien ha sido también escuela para muchos y muchas de nosotras, damos arranque nomás a las notis, y particularmente algo que va a ocupar también la agenda de esta semana es lo que vaya sucediendo en el Congreso de la Nación, porque vuelve a hablarse del proyecto de ficha limpia. Recordemos que el pasado 9 de abril se buscaba tratar en el Senado el proyecto de ficha limpia en una sesión que finalmente se levantó y hubo muchas discusiones en torno a eso en el medio. Toda esta discusión que se da siempre en torno a la discusión de proyectos de, primero si se tiene a los legisladores y legisladoras para garantizar el quórum, para que se pueda discutir en el recinto. Después, por otro lado, si efectivamente se llegan a juntar los votos necesarios para su aprobación. En esa discusión del conteo para garantizar el quórum, empezó a hablarse de que no se llegaba a garantizar con los senadores necesarios. Recordemos que el proyecto de ficha limpia había sido aprobado, había tenido su media sanción en la Cámara de Diputados. Quedó pendiente ese tratamiento en la Cámara en la Cámara Alta. Lo que se puso en discusión en ese momento eran los nombres de José María Carambia y Natalia Elena Gádano, senadores de la provincia de Santa Cruz, que responden al gobernador Claudio Vidal, y que en su momento eran a los que se les ponía en duda si iban a estar o no. Duda que se saldó el viernes pasado, hace días nomás, con un video que publicó el senador Carambia, y que también compartió su par del bloque por Santa Cruz, y si le parece vamos a verlo. Link de Instagram en el documento, ahí va, ahí está, tirándolas. Yendo a eso. Ahí vamos. Que fue, un video de él mismo exponiendo la situación en torno a esa sesión que se había levantado, justificando y diciendo de quién fue la responsabilidad de eso. En este video, ahí lo tenemos, joya, entonces vamos a verlo. Ante las constantes mentiras, falsedades, manipulación de la información e injurias de los medios nacionales para con el bloque por Santa Cruz de senadores y el gobernador de nuestra provincia respecto al tratamiento de ficha limpia, me veo en la obligación de salir a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad?
se había convocado sesión especial para el tratamiento de ficha limpia el 9 de abril. El 8 de abril, un día antes, al mediodía, en mi oficina, me junto con un vicejefe de ministros, que se llama José Rolandi, quien es con quien intercambiamos generalmente las cuestiones legales del Parlamento con el Ejecutivo Nacional, y me pregunta qué pensaba yo respecto de suspender la sesión porque había senadores que estaban en duda y otros que no sabían si iban a estar presentes. Yo me negué rotundamente porque nosotros estábamos dispuestos a sesionar, dar quórum y ir a hacer el tratamiento correspondiente. Y le dije, fui claro y conciso y concreto, le dije, es muy difícil que alguien esté en duda porque mañana no se van a animar a votar en contra, porque esta ley dejó de ser una ley legal para ser una ley moral, es decir, ¿quién se va a animar a votar en contra en una cuestión moral? Esa fue mi recomendación. Presentamos una nota del Bloque por Santa Cruz pidiendo que nos digan a qué hora era el labor parlamentaria, que es una reunión que se hace antes de la sesión, y para mostrar nuestra voluntad de sesionar, pero no fue respondida y a las horas nos preguntan si estábamos dispuestos a firmar una nota para suspender la sesión, nota que firmaron varios senadores. Por eso se suspendió la sesión por una resolución firmada por el presidente provisional del Senado, que a nuestro entender es vulnerable jurídicamente. Por eso, para que no haya malos entendidos, invitamos a todos los senadores a que esta semana se sesione ficha limpia y a la vicepresidenta de la República Argentina a que convoque a la sesión correspondiente suspendida ilegalmente. Bien, ahí teníamos las palabras de José María Carambia, el senador del Bloque por Santa Cruz, bloque que responde al gobernador Claudio Vidal. Bueno, ahí un poco comentaba que en realidad la suspensión de esa sesión se debió a una definición del oficialismo y bueno, insistía con esta convocatoria la necesidad de que la vicepresidenta Victoria Villarruel convoque a sesionar este jueves. Por lo pronto, mañana la Cámara Alta va a tener reunión de labor y ahí se va a ver si efectivamente se convoca y se discutirá el sumario que tendría la sesión y bueno, se verá si efectivamente entra este proyecto de ley presentado por Silvia Lospenato del PRO. Por lo pronto, las expectativas son altas, estuvieron celebrando esta noticia de avanzar en realidad en lo que, bueno, desde la oposición señalan que es un intento de proscripción, particularmente hacia Cristina Fernández de Kirchner. Y si les parece, vamos a ir al video de La Nación Más. Esto sucedió el viernes por la noche en el programa de Cristina Pérez. Y te pido disculpas también por ponerme abruptos. Pero tío, la verdad, nosotros hace tiempo tomamos, es más, la cuestión de corrupción creo que también hay que tomar en cuenta. Acá hay que aumentar las penas de la corrupción, porque la mayor parte de los delitos de la corrupción son escarcelables. Entonces es una locura, digamos, ¿no? Yo creo que esto tiene que ir más allá solamente de ficha limpia, digamos. Nosotros tenemos un proyecto presentado para aumentar toda la pena de corrupción, desde cohecho hasta la administración fraudulenta, digamos. ¿Coincide el senador Juez, la diputada Lospenato, coinciden con este planteo? Sí, sin dudas. Yo además creo que el complemento ideal de la ficha limpia es la extinción de dominio. Nosotros necesitamos que todo ese dinero que se robaron vuelva a la gente. Son miles de millones de pesos en todas las causas de corrupción, no solamente la de Cristina. Vemos los miles de millones que hay detrás de por ejemplo, la investigación que hay ahora con Insaurralde y con todo lo que estamos viendo y en cualquier causa de corrupción. Y ese dinero tiene que volver rápidamente a la gente. Como una ley de extinción de dominio. Si no podés justificar el origen de tus bienes, ¿no? Y hay una sospecha fundada de que el origen es el narcotráfico, la corrupción, los delitos graves, sí. Bueno, el Estado te extingue el dominio y si al final pudiera pasar que el Estado se equivocó, se restituye. Pero en general eso no pasa. En general lo que pasa es que por varias generaciones de corruptos siguen viviendo de lo que uno robó. Senador Luis Juez, usted como penalista también piensa que son leves, como decía el senador Carambia, las penas para la corrupción en la política. Sí, tengo la especialidad en Derecho Penal hace 40 años, tiene razón Carambia. El capítulo completo de delito contra la administración pública debe ser reformado de manera inteligente, prudente, para evitar desfasajes, porque el tema penal merece una mirada integral, pero claramente necesitamos en algún momento, cuando nos serenemos, entrarle a todo ese capítulo de la administración pública y levantar la pena como corresponde. El Estado debe sancionar, casi diría, con penas todas privativas de la libertad, los delitos contra la administración pública, de una forma. Por supuesto que después hay que sumar el prestigio de dominio y algunas cuestiones más, sí. Perdón, senador, perdón que diga esto, pero yo siento que esta reunión, este programa, para mí es histórico. Estamos hablando en televisión, en un Viernes Santo, interrumpiendo todos ustedes lo que tenían en días que son de recogimiento religioso, de reunión familiar, para hablar contra la corrupción. Creo que no encuentro nada probablemente más redentor para nuestro país que salir de los andamiajes. Ahí están. No, Conmovida Cristina Pérez, que no solo esto, sino que en un momento interrumpe el debate que se venía dando y dice, urgente, esto es urgente.
se pone placa de urgente y comenta que, bueno, que el presidente Javier Milei estaba mirando el programa y acaba de tuitear, mandale el tweet nomás, vamos a full y sin atenuantes, estoy miope, con la ley de ética pública, viva la libertad carajo. Bueno, celebraban esta unidad que hay de básicamente el oficialismo, podemos decir, ¿no? Porque en definitiva son quienes vienen garantizando que todas las reformas y leyes que van impulsando desde el gobierno nacional se aprueben sin ningún tipo de problema. Bueno, Milei trae esto, la ley de ética pública, que justamente en su artículo 2 estipula cuáles son los deberes y comportamientos éticos. Uno de los incisos plantea abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa. O sea, básicamente que él no podría haber promocionado, por ejemplo, esa criptoestafa con Libra. Claro. Pero bueno, no, así como... bueno, ahí los Penato hacía la particular señalamiento a la situación de Cristina, de Insaurralde. Hay que ver, ¿no?, si el ficha limpia va a tener la misma repercusión, ¿no?, con esos otros funcionarios que sí tienen también que pesan investigaciones, cuyos financiamientos también son bastantes oscuros, ¿no? De mínima, como es el caso del candidato José Luis Esper, por ejemplo, quien también se lo ha investigado por lazos con el narcotráfico. Pero bueno, lo cierto es que mañana también en la Cámara de Diputados de la Nación se va a empezar a trabajar en esta comisión investigadora del escándalo por la criptomoneda. Van a ser interpelados el jefe de gabinete de ministros Guillermo Francos, el ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona, el ministro de Economía Luis Toto Caputo y el titular de la Comisión Nacional de Valores Roberto Silva. Se rumorea que solamente va a presentarse Francos porque el resto va a venir acá, a nuestra querida ciudad de La Plata, porque se va a estar llevando adelante el Congreso Libertad, en donde va a estar presente el presidente Javier Milei, y bueno, va a ser un poco el acto de lanzamiento de la campaña provincial. Así que, bueno, mañana lo podemos recibir. Mañana es, perdón. Mañana va a ser va a suceder todo esto, la reunión de la orden en el Senado, la comisión investigadora por la criptomoneda Libra y bueno, este acto de lanzamiento de campaña. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia, ¿no? Las fechas. Todo. O sea, agenda cargada. ¿No será, digo, una cuestión de querer borrar la agenda? Puede ser, sí. Puede ser. Sí, sí, hay algo que maneja muy bien es la agenda, claramente, esta gente. Que bueno, claramente es una herramienta más para poder claramente sacar un poco de lo que del habla de todo el mundo, por lo menos de gran parte del país, en este caso, bueno, desde el lugar de legisladores que sucedió con la criptoestafa, que ya nos olvidamos todas y todes, en cierto sentido. O sea, también pasan un montón de otras cosas también en este país que son necesarias claramente de mencionar y discutir, pero nunca hay que olvidarse de lo que generó y claramente participó Javier Milei y las repercusiones que tuvo tanto en nuestro país como a nivel internacional. Y que hay mucho más todavía por ver, porque recién arranca esto. Por lo menos más en nuestro país todavía, esto que planteabas ahí, hay intenciones de empezar a investigarlo. Claramente hay muchas más trabas, pero sí a nivel internacional es interesante poder leer cómo se van a empezar a dar otros procesos, desde denuncias desde Estados Unidos hasta un montón de lugares, de todas las personas que han sido afectadas. Nunca olvidarlos, creo. No, hay que ver, bueno, que la comisión esta en la que se va a interpelar a estos funcionarios es una herramienta que hay que ver, bueno, qué posibilidad tiene de generar algún tipo de movimiento. Sí, lo que también se discutía es en torno a, bueno, no se convocó a Karina Milei, y bueno, eso también en el marco de tires y aflojes de, bueno, de contar con los votos necesarios, la mayoría necesaria para conformar esa comisión.
Y bueno, y ahí la resistencia de algunos bloques de no pegarle a Karina Milei. Pero bueno, veremos y esperemos que llegue a buen puerto, porque digo, después, esto sí, si el planteo de los paladines del republicanismo es la anticorrupción y la ética y moral, bueno, debería ser la misma vara para todos. Sabemos que no funciona así, pero bueno, qué sé yo, en una de esas... Sí, no hay que dejar de apuntarlo, básicamente, y señalarlo y denunciarlo, pero bueno, sabemos cómo están las cosas. Sabemos cómo están las cosas y cómo siguen, que es con más achicamiento, es desguaceamiento del Estado, porque también, bueno, está avanzando la reestructuración del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, este organismo de investigación e innovación tecnológica del sector agropecuario, agroindustrial y forestal, que desde diciembre viene sufriendo un achicamiento y desguace. Recordemos, en un primer momento fue este cambio en la comunicación del organismo, en la que se prohibía el uso en comunicados internos y redes digitales de los términos agroecología, cambio climático, género, biodiversidad, ¿no? También cambiando la perspectiva, la orientación de cómo se venían dando distintas investigaciones y políticas, dándole paso sobre todo al agronegocio, ¿no? Sí. Y las últimas noticias vinieron el martes pasado, cuando el Consejo Directivo votó la reestructuración del organismo con un plan de ajuste y vaciamiento en el horizonte. El plan prevé la venta de tierras pertenecientes que el INTA tiene en diversos puntos del país y el despido del 30% de la planta de 6.100 trabajadores. Los gremios del sector denuncian que es un paso clave en el desmantelamiento y en orientar al organismo hacia su privatización y beneficio de los sectores más concentrados del agro. Bueno, este remate ya se venía dando desde el año pasado, ¿no? Los distintos cambios que se fueron dando en el organismo, también con cierres de algunas estaciones experimentales, desde ya todas las líneas de programas también cortadas de cuajo, una asistencia sobre todo a pequeños y medianos productores, a sectores de la agroecología familiar, ¿no? Que son quienes necesitan la asistencia del Estado, completamente desamparados. Y bueno, ahí y es a partir, bueno, de este planteo de reestructuración que APINTA y ATE movilizarán el próximo jueves 24 a las puertas de la sede central del INTA, ubicada en Rivadavia 1439 en Capital. Ahí estamos viendo un flyer hablando y denunciando esta intervención. Bueno, dijimos que iban a ser informadas y lo están siendo, con noticias que son un poco complejas, pero que está muy bien poder seguir desarrollando. Bueno, claramente solidaridad con quienes no solamente, bueno, ahora es el INTA, tal vez hoy, concretamente hoy, quienes está con este conflicto, son todos los organismos del Estado que desde que Milei básicamente pisó Casa Rosada están siendo desguazados, como decías, y despedidos muchas personas, así que solidaridad claramente con todos los compañeros y compañeras. Y agrego sobre todo la gravedad que tiene destruir el sistema científico-tecnológico nacional. Sí. Sobre todo quienes quieren se embanderan en decir que Argentina tiene que ser grande otra vez y tiene que ser potencia. Es muy difícil que lo sea si todo estos desarrollos de investigación quedan suspendidos, o incluso que se vuelva a dar una situación similar a la que se dio en contextos donde se aplicaron este mismo sistema económico, que es básicamente una fuga de cerebros, ¿no? De todo esa materia gris que podría estar dispuesta, ¿no? Hacia el fortalecimiento de una industria y la tecnología y la ciencia argentina. Sí, total. O sea, hay dos cosas ahí, creo que, o sea, esto de una cuestión de que no solamente que mucho, los trabajadores estatales despedidos lo mencionan mucho, no solamente la cuestión de la lucha por sus condiciones de vida, básicamente, que están siendo totalmente vulneradas, al ser despedidos de formas, totalmente arbitrarias, sino que la importancia de estos sectores, de estos cuadros técnicos, de estas personas, de todas las personas que habitan este lugar, para construir un Estado y para construir una patria distinta, ¿no? No solamente la cuestión de sus trabajos más en concretos en su individualidad, pero que significa un montón, obviamente, sino, cuál es el aporte, ¿no?, que le hacen al país. Y creo que es fundamental esto que decías, de todo lo que se avanzó desde el INTA, desde un montón de otros organismos de ciencia, de técnica, y que no solamente
al desarticular, al desguazar estos espacios, hay un parate ahí, ¿no? Se rompe un poco con la línea histórica también, creo, argentina, que se ha construido desde la ciencia, sino que hay un retroceso. Sí. O sea, bueno, ni siquiera es que, o sea, que ya es terrible la cuestión de ponerle un freno y romper y básicamente destruir todo lo que estaba construyendo, sino también retroceso con todo esto que planteabas también de las cuestiones discursivas políticas también que viene discutiendo el gobierno nacional, esto de, bueno, no hablar de cambio climático, de no poder mencionar, distintas cuestiones que hacen, no solamente en términos discursivos, de lo que creemos o no, un retroceso, sino concretamente un montón de políticas que son muy zarpadas y que tal vez en lo inmediato no se las puede identificar tanto, ¿no? Capaz una persona que, no sé, se enteró que es el INTA ahora, que existe, o lo había escuchado mencionar, pero no sé tanto en profundidad las políticas. Con el tiempo vamos a empezar como a notar, creo, ese faltante, ¿no? Que es de un gran sector de nuestra ciencia argentina. Sucedió lo mismo y sigue sucediendo lo mismo, por ejemplo, por poner un ejemplo más, del Servicio Meteorológico Nacional, y hay un montón de cosas que hoy sí todos estamos quejando. O sea, es una capaz... no sé si volvés a lo que iba a decir, pero todos nos quejamos todo el tiempo de que el pronóstico no sirve y que cada vez suceden más tormentas y que no tenemos las capacidades de poder advertir de qué forma se van a dar, con qué intensidad, cómo prepararnos. Y bueno, van a seguir sucediendo esas cosas mientras sigamos desarticulando a los científicas que estudiaban eso y que claramente creaban distintos mecanismos para que la sociedad esté preparada, por ejemplo. Y así millones y millones más. Así que bueno, lamentablemente de nuevo... una nueva noticia sobre el desguace al Estado. Bueno, sigo, si te parece. No sé si te queda alguna más, pero no. Sigo por aquí con más noticias en el día de hoy para arrancar. Bueno, algo que sucedió y que nos dimos cuenta hace unos días, concretamente en el día de hoy el bloque de Unión por la Patria del Senado de la Nación va a presentar un pedido de interpelación al ministro de Defensa, a Luis Petri, para que explique por qué la Armada Argentina realizó entrenamientos antidisturbios durante los días anteriores. Un procedimiento que creo que lo más importante a mencionar es que es una actividad prohibida y hay una ley. Hay una ley que lo prohíbe, que es la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Inteligencia. Una actividad que la Armada Argentina no debería estar realizando. O sea, cuando hablamos de un entrenamiento antidisturbios, hablamos concretamente de la desarticulación, del accionar de las fuerzas de seguridad, de desarticular movilizaciones, por ejemplo, callejeras. Se habla de antidisturbios, pero claramente es parte, por ejemplo, también de entrenamientos que se han tenido, o también que se proponen dentro de lo que es todas las políticas que viene también desarrollando Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, y concretamente se dio cuenta de este procedimiento, de este entrenamiento que está teniendo, o por lo menos lo que sabemos es que hubo algunos escenarios donde tuvo la Armada Argentina, porque esto sucedió concretamente el pasado 4 de abril, porque en un simulacro de este entrenamiento resultó gravemente herida Brisa Páez, que es una voluntaria de la fuerza, que fue investida por uno de los instructores del ejercicio y debió ser internada en terapia intensiva. También a mencionar de cómo también se dan esos procedimientos por dentro de la fuerza, ¿no? Y una piba de 21 años que sufrió una grave lesión cerebral, que no solamente... ya el hecho de que no debería haber sucedido el procedimiento ni el entrenamiento ya de por sí, porque es ilegal, concretamente. Y además de eso, sucedió este incidente donde esta chica, voluntaria de la fuerza, fue gravemente herida, no se la llevó al hospital, no se acudió, no recibió la atención médica inmediatamente que necesitaba, que requería, sino que también se tomó como este hecho como algo mucho menor, y cuando fue atendida claramente de hecho a día de hoy sigue en coma inducida, o sea, un caso bastante grave. Y solamente por este hecho lamentable salió a la luz, ¿no? Un poco este tipo de accionar que, como decía, por ahora no solamente sabemos de ella que sigue internada, sino que derivó en la detención de 9 efectivos de la fuerza, y que está la Justicia Federal indagando a ver qué onda concretamente con ese hecho, ¿no? Con el accidente concreto de, si la caída que tuvo, quién la provocó,
cuestiones un poco más finas en el marco judicial. Pero creo que también lo interesante a discutir, y que es lo que trae el bloque Unión por la Patria, concretamente es el senador Oscar Parrilli, también uno de los que está como un poco más a la cabeza, o hablando un poco del tema. Es bueno, o sea, ¿por qué la fuerza está haciendo esta acción ilegal? Y que claramente preocupa y alarma en un contexto donde constantemente nos encontramos con movilizaciones callejeras que están siendo totalmente agredidas por las fuerzas de seguridad de forma desmedida. Digo, estamos viendo, lo vemos todos los miércoles con los y las jubiladas, lo vemos, digo, hasta la semana pasada también hubo movilizaciones, concentraciones de familias, de personas con discapacidad. Digo, hay un montón de situaciones que vienen sucediendo día a día, que tal vez no nos entramos de todas, pero lo que sí, digo, que a través de la prensa no esté presente. Ni hablar también de, somos un país bastante extenso, ¿no? Además. Ni hablar de todas esas noticias, de esas movilizaciones que suceden a lo largo y ancho de toda la Argentina, y que también están siendo reprimidas. Esto, hay que ir un poco a la historia, ¿no? Revisar cuándo se orienta para la seguridad interna, para para lo que sería en realidad el rol que deberían ocupar las Fuerzas Armadas, que es la defensa de la patria, ¿no? Ante un posible conflicto en realidad externo, ¿no? ¿En qué momento se planteó que en realidad el problema era un enemigo interno, ¿no? Y cuáles son los enemigos internos que empiezan a construir, ¿no? Desde sus relatos, desde los grandes medios canallas y cómplices también, ¿no? Totalmente, el cuarto poder. Eso es lo que hay que alertar, ¿no? Con respecto a estos entrenamientos. Y como bien decías, que es la respuesta represiva que viene entendiendo, completamente desmedida y cruenta, ¿no? Porque sí, no estás reprimiendo, o sea, estás pegándole a un viejo. Es algo como una de forma desmedida, muy violenta. Claro, o sea, por más que, incluso para los marcos dentro de la ley, marco de todas las normativas que existen en los distintos espacios, a nivel ciudad, a nivel provincia, a nivel país, a nivel derecho internacional, las cosas están haciendo mal, ¿no? Y de parte de un gobierno que se embandera de ser los primeros que agarran supuestamente la Constitución, y que buscan todo dentro de la ley, ¿no? Por fuera nada, ¿no? Como parte de su discurso principal, del cual supuestamente a partir de ese discurso, se van desentramando distintas políticas. Bueno, concretamente en lo que viene siendo seguridad, seguridad entre comillas, ¿no? Concretamente la cartera que maneja Patricia Bullrich, y hoy damos cuenta también un poco de esto de la cartera de Luis Petri. Hay una intencionalidad claramente detrás. Y esto que decías me parece fundamental. O sea, vemos constantemente, o no, tal vez, de hecho no, por ejemplo, los allanamientos o los casos donde a comunidades indígenas de básicamente todo nuestro país se las amedrenta concretamente y se incumplen un montón de legislaciones que las amparan, irrumpiendo en sus territorios, rompiendo, encarcelando, y así por decir comunidades indígenas como un sector, como un colectivo que claramente está siendo totalmente vulnerado, pero así podemos hablar de un montón de otros colectivos. Es una situación grave. ¿Por qué? Porque a veces uno siente que tal vez que es repetitivo, ¿no? Por plantear esto. Pero no nos vamos a cansar de plantearlo hasta que claramente cambien las cosas. Porque es sumamente grave. O sea, cada miércoles, y pongo los miércoles porque tal vez es lo que más cerca tenemos, pero cada miércoles el nivel de agresión aumenta. O sea, ¿hasta cuánto más vamos a aguantar? ¿Hasta cuánto más también va a llegar esto, no? Bueno, un poco esa es la preocupación en general y concretamente también del bloque de Unión por la Patria, que como decía al comienzo, va a pedir esta interpelación de Petri, incluso se habla de, si esto también puede ser el inicio de la apertura de un juicio político al ministro. Veremos, porque la realidad es que no ha tenido mucha relevancia, pero como iba a decir recién, en todas las movilizaciones, manifestaciones sociales del pueblo argentino, tal vez no están los medios de comunicación, pero siempre
están las fuerzas de seguridad un poco para hacer desmadres. Ahí vemos al ministro Petri. Así que nada, en la semana nos enteraremos más sobre si esto avanza o no, concretamente desde ese lugar que es el Senado de la Nación. Así que eso por un lado. Pasamos a otro ministro. Otro delincuente. Sí. No hay otra forma de decirlo, básicamente. Sí, a otro ladrón de guante blanco, ¿no? Como se suele decir. Lo vemos ahí en pantalla también. El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará esta semana a Washington para asistir a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial. Claramente en el marco de lo que ya todos somos conscientes de un nuevo acuerdo con el FMI. Un nuevo acuerdo que condena nuestro presente y nuestro futuro a todos los que habitamos el territorio argentino. Claramente, bueno, como decía recién, esto se da para quienes no sepan, capaz hay alguno por ahí despistado, después del desembolso de 20.000 millones de dólares por estos organismos multilaterales. Literal. Me había olvidado esa canción, gran canción. O sea, bueno, no, va a ganar el FMI, ¿no? Pero claramente en modo denuncia. 20.000 millones de dólares, ¿no? Como para arrancar, desembolso. Que es un dinero que creo que nosotros, los argentinos de pie, que tanto le gusta al presidente mencionar, no somos, creo, capaces de comprender la cantidad de plata que es, o de dimensionar, ¿no? Sí comprendemos que en qué nos afecta, pero es como un montón de dinero que será desembolsado. Y bueno, en estas visitas por Estados Unidos, Caputo va a tener reuniones con Cristalina Georgieva, del FMI, Jai Banga, del Banco Mundial, Ilan Golfang, creo, si no me equivoco el apellido, del Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de agradecer el respaldo recibido, repasar los avances del plan económico argentino y analizar los desafíos de la economía mundial. ¿Qué decirles? Claramente otra demostración de, bueno, al servicio de quién, ¿no? Está puesta en este caso, básicamente la voluntad del pueblo argentino. O sea, claramente desde el gobierno nacional. También, bueno, hemos visto... ¿Quién pudiera? Sí, estamos viendo en este momento imágenes del ministro Caputo cuando luego de... tomar la deuda de Macri. O sea, de nuevo, esto se repite. Durante el gobierno de Macri tomaba unas buenas vacaciones y descansaba al sol como muy libre, ¿no? De culpas, como muy... Sí, muy tranquilo. Bueno, el pueblo argentino no está tranquilo claramente con todo lo que viene sucediendo y con la participación, como decía, del ministro en estas actividades. También va a participar de actividades del G20 y algunas otras cositas más. Lo va a acompañar un equipo económico claramente. Así que estaremos al tanto de lo que también sale de ahí, que claramente es muy importante y a tener en vista de lo que viene sucediendo. De con quién se junta, de qué hablan, de lo que se sepa que se pueden hablar, qué fotos salen, cuáles no. Digo, también son métodos y yo creo cosas interesantes a poder tener en el ojo. Para también tratar de ver hacia dónde nos lleva un poco más, ¿no? Lamentablemente. Y por último, para ya ir cerrando este bloque de informativo, conflicto universitario claramente que sigue presente en nuestro país. Vamos a tener esta semana una agenda de lucha muy concreta. Se está por cumplir, ahora el miércoles 23 de abril, un año de la histórica Marcha Federal Universitaria, que ahí vemos una foto de hace un año, en el cual todas las universidades públicas del país, estudiantes, docentes, no docentes, la sociedad entera se movilizó en las calles para básicamente reclamar por más presupuesto universitario, para reclamar una mejora en los salarios docentes y no docentes, para que los estudiantes podamos tener condiciones básicamente de existencia y de acceso, permanencia y egreso a la universidad pública. Así que vamos a tener una agenda bastante movida a nivel nacional, pero concretamente en lo local vamos a tener, ahí compartimos el flyer de convocatoria de ADULP, el gremio de docentes universitarios platense. Primero mañana se va a arrancar con clases públicas y asambleas en las distintas facultades y espacios de la universidad, en este caso, la Universidad Nacional de La Plata. Se continuará con un paro de 24 horas el miércoles y con algunas actividades también por la tarde que están a confirmarse, pero posiblemente una marcha local
bueno, justamente el día del aniversario, ¿no? Del año de la Marcha Federal Universitaria. Y bueno, además, bueno, el FEIR ya se anuncian algunas medidas con respecto a la discusión que se viene también de que se acerca el 1 de mayo, Día del Trabajador y las Trabajadoras. Así que un poco traer esta agenda, digo, el conflicto universitario sigue en pie, seguimos sin presupuesto, se está hablando desde el CIN también que se reunió a principios de mes, de poder empezar a discutir tal vez una nueva ley para que finalmente algo llegue a la universidad pública. El financiamiento de la universidad pública es el financiamiento al futuro de nuestra patria, así que nada, alerta con ese conflicto que sigue ahí bastante presente. Y seguiremos cubriendo. Así es. 10 menos 10. Nos vamos a escuchar un tema y enseguida venimos con más de Será por las malas.